Yo quisiera poner en la mesa una reflexión. ¿Hasta qué punto una normatividad escalonada o una normatividad jerarquizada a la luz de las teorías jurídicas es buena o es adecuada para la situación que estamos viviendo? Porque a mí me parece que esta situación es una situación muy difícil, es una situación que deberíamos de analizar no solamente a la luz del derecho constitucional, sino a la luz de todos los derechos que están por debajo de la Constitución, número uno, y número dos, analizar la situación desde el punto de vista sociológico y desde un punto de vista de los valores. ¿Cuál es el valor más importante de las personas frente a los otros valores? ¿Qué es el valor que vamos a tener nosotros que defender de una persona frente al resto? ¿Y qué es el valor de todas las personas que vamos a defender frente a una persona? Entonces, desde el punto de vista de los valores, hay que analizar los derechos humanos y hay que ver en el momento de que estos derechos humanos se van a objetivizar hasta dónde vamos a permitir que este derecho humano siga perenne o hasta dónde vamos a permitir su restricción. Esto a mí me parece muy importante. Y yo creo que desde el punto de vista sociológico es también muy, pero muy importante que nosotros podamos tener la capacidad de volver los ojos hacia el principio que creó el municipio. El municipio es la base de nuestra organización política, pero también es el instrumento que está más cercano a la población. Entonces, si somos los que estamos más cercanos a la población como municipios, pues una de nuestras obligaciones es platicar con la población, hacerles conciencia de la problemática y que ellos, por su libre albedrío, decidan tomar en consideración las normas que en un momento dado se les están aplicando. No les podemos aplicar a rajatabla las normas, sobre todo a gente que no tiene ningún conocimiento ni ninguna concientización de lo que está pasando en el mundo. Para mí eso es suficiente. Gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por sus reflexiones finales. Doctor Luis Samaniego, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Irán. Pues simplemente volver a retomar en donde yo me quedé en mi participación final, en el que hemos visto medidas muy variopintas, no solamente en México, sino en todo el mundo. En Francia, por ejemplo, se llegó a permitir la movilidad para quienes desearan hacer ejercicio a una determinada hora y en un radio no mayor a 2 kilómetros de distancia y, por ejemplo, también no más de 10 minutos. En el caso de Colombia, unos días permitieron la salida de hombres, otro de mujeres, y finalmente todos los países han ido adoptando medidas muy diversas. En Brasil hemos visto cómo la restricción a la movilidad también ha sido, digamos, de manera a veces muy laxa, en la que se le ha criticado por la comunidad internacional, derivado de que se ha permitido incluso la movilidad en días festivos y que eso ha propiciado un mayor número de contagios. Es decir, no solamente el fenómeno de la restricción de la libertad de tránsito y de movimiento
nos impacta a México, sino nos está impactando prácticamente a la movilidad del mundo. Esta situación me parece que está poniendo, como ya bien han señalado ustedes, un replanteamiento en cuanto a las restricciones que tiene o que podrá tener en un futuro, en futuras pandemias, no lo sabemos, o en rebrotes justamente de este COVID-19, este derecho a la libertad. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo restringirlo de la mejor manera sin que, digamos, sin que se tenga un impacto tan fuerte, tan brutal respecto de los derechos humanos? Me parece que ese es el dilema hoy en día que tenemos en el mundo. Las medidas que se tomen derivadas de las restricciones a la libertad, sin duda alguna, deben de tener ciertas características. No deben de ser medidas que atenten contra, obviamente, los derechos humanos, que no sean desproporcionales, tienen que tener una perspectiva de género, eso es muy importante, y también una perspectiva de los diferentes, digamos, grupos sociales que conforman la sociedad pluricultural mexicana. Me parece también que las medidas que se tomen para garantizar esta restricción a la libertad no deben de ser motivo para el abuso de autoridad, que se cometan abusos de autoridad o que sean medidas desproporcionadas para lograr el objetivo de la salvaguardia del derecho a la salud y por tanto también del derecho a la vida de los seres humanos. Me parece que estamos en este dilema y entonces el papel que juegan hoy en día no solamente los tribunales constitucionales y por supuesto los organismos protectores de derechos humanos es fundamental. Es fundamental por dos situaciones. La primera porque el mecanismo que, como bien ya se ha señalado, que optó en el caso mexicano, muy deseable hubiera sido que hubiera sido por la vía de la activación del mecanismo del 29 constitucional, del estado de excepción o estado de emergencia. Pero porque ahí nos permitiría, digamos, un control no solamente político por parte del Congreso, sino también un control constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, esto no quiere decir que las medidas que se hayan tomado o que se sigan tomando les den manga ancha, digamos, si se me permite esta expresión, o carta libre a las autoridades para que puedan emitir actos contrarios o no desproporcionales que afecten a los derechos humanos. El papel de los tribunales constitucionales hoy en día debe de ser justamente el de salvaguardar esos derechos y que las medidas que se tomen no sean más allá de las estrictamente necesarias para poder salvaguardar los derechos a la salud y por tanto a la vida de las personas. Es verdad que la interrelación entre derechos humanos es indiscutible y que afectar un derecho impacta a múltiples derechos, pero este justamente no debe de ser motivo para que los operadores jurídicos dejen de ver la tutela de los derechos humanos. En el caso de las comisiones de derechos humanos o los organismos protectores de derechos humanos, tienen la obligación de ir vigilando que estas medidas se cumplan a través de recomendaciones, a través de exhortos a las autoridades que se cumplan con los protocolos, a que se empleen protocolos necesarios para este nuevo retorno a la nueva normalidad. Recordemos que vamos a regresar a la nueva normalidad en México, como está ocurriendo en otros países, y estamos en una especie de, digamos, de experimentos sociales en donde a prueba-error vamos a ir midiendo si la movilidad se va a ir permitiendo con mayor plenitud o van a continuar atendiendo a los semáforos que pretenden implementar a partir del 1 de junio, la movilidad sea mayor o menor en nuestro país. No olvidemos los casos como en Francia, y aquí está un colega francés, en donde se permitió el retorno a las escuelas por parte de los niños y donde en las primeras semanas rápidamente se incrementaron el número de contagios por haber liberado, digamos, este sector de la movilidad hacia los niños. Es decir,
aún nos encontramos, esta pandemia nos ha puesto en un dilema en donde aún nos encontramos en que la humanidad va a tener que experimentar a paso de golpe, digamos, si va abriendo o cerrando, digamos, la mayor o menor movilidad, atendiendo a cómo se vaya presentando en cada caso concreto, digamos, la contención de esta pandemia. Me parece que los tribunales constitucionales deben de tener hoy en día y juegan un papel fundamental en todo el mundo y donde los derechos humanos no pueden, están jugando, perdón, un papel fundamental y donde no pueden dejarse de observar para, con la justificación justamente de que por salvaguardar el derecho a la salud y a la vida se pueda limitar de manera desproporcional los demás derechos. Yo hasta aquí dejo mi participación y finalmente les mando a todos los asistentes y participantes un gran abrazo, nuevamente deseándoles que estén bien de salud, que se encuentren bien con sus familias y agradeciendo tanto a los organizadores como a nuestro excelentísimo moderador que me haya permitido unos minutos más de mi participación. Te agradezco, Irán, por estas brillantes moderaciones y felicito a todos los participantes y también a los asistentes. Un abrazo. Muchísimas gracias, estimado Luis, por tus palabras y a ustedes por la paciencia, el tiempo que me brindan. También es un poquito a veces complejo. No quisiera yo cortar la inspiración ni las ideas ni el abono que hacen ustedes a la libre discusión de las ideas, pero sí a veces por respeto también a los demás participantes y nuestros asistentes, me veo la necesidad muy penosa para mí de tenerles que mostrar la tarjeta roja, pero no es personal, al contrario. Pero restringen mis derechos. Así es simplemente ordenación del trabajo académico. Ordenación del trabajo académico nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, y a todos por su comprensión y el apoyo, y fundamentalmente también al doctor Enrique Uribe por la confianza en su servidor. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Marina para su reflexión final. Por favor, doctora. Si nos abre su micro, doctora, no la escuchamos. Listo, doctora. Listo. Muchas gracias, doctor Irán. Voy a intentar ser muy breve aquí en mi resumen y inicio nuevamente con diríamos, la trascendencia, la magnitud del derecho a la salud, ¿verdad? Y del derecho a la vida misma en este caso, ¿no? Entonces ahí debemos ubicarnos en esta magnitud y en la gravedad de la pandemia. También el derecho de tránsito y tantos otros derechos, no voy a hacer el recorrido nuevamente de todos los derechos que tienen interdependencia con este derecho humano a la salud. Y sin Su micrófono, doctora. Doctora. Doctora, hemos perdido su audio. Sí, ya, gracias, sí. Entonces decíamos que ante la magnitud del derecho a la salud y la problemática que nos plantea esta pandemia, la salud adquiere una dimensión muy especial y por lo tanto esa interdependencia que mantiene este derecho con otros tantos, y aquí no voy a hacer nuevamente el listado de los demás derechos, debemos de ponderarlos, ¿no? Debemos de ponderarlos y si bien es cierto, ningún derecho es absoluto, en este momento todos los demás derechos adquieren otra posición respecto al derecho a la salud.
Lógicamente, naturalmente, aquí hay una altísima responsabilidad, vuelvo a decirlo, del Estado, ¿verdad? Del gobierno y una alta responsabilidad social de cada uno de nosotros. Y sintetizo en los siguientes términos. El derecho a la salud, por lo tanto, de ser un derecho programado, se actualiza y se convierte en una altísima responsabilidad para el Estado. No se trata de cualquier obligación. Es una obligación que adquiere caracteres especiales y que exige de una articulación de políticas, de medidas, de acuerdos, decisiones y acciones que a la par de estar apegadas y ajustadas al derecho, como tanto se ha sostenido, hemos sostenido en estas reuniones, ¿verdad? Deberán cuidar también, naturalmente, el mínimo de molestias al ciudadano, que por sus mínimas se convierten, que por muy mínimas que sean, naturalmente, se convierten en restricciones, se convierten en limitaciones, en afectaciones a los derechos humanos. Por lo que es una responsabilidad del Estado evitar efectivamente que la salud de la población sea dañada y que corresponda. No se oye. Volvimos a perder su audio, estimada doctora. Listo. Gracias. Gracias. Aquí está muy sensible mi computadora. Bien, estas medidas deberán ser racionales. Todas las medidas que tome el Estado naturalmente deben ser racionales, temporales, no generales. Además, estas restricciones, diríamos, deberán realizarse con la mayor racionalidad, con sus centros y criterios, con sustentos y criterios científicos, técnicos y hasta de sentido común. Y en atención, naturalmente, a la intensidad del problema de contagio. Tomar en cuenta, por otra parte, las circunstancias particulares, y hemos insistido mucho que no deben ser medidas generales, sino tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada región, de cada país, de cada comunidad en particular, que deberán tener objetivos definidos, acotados temporalmente, estrictamente necesarios y proporcionales al fin perseguido, por lo que no se pueden limitar, y ya lo hemos ratificado, hemos insistido mucho en estos trabajos nosotros, ¿verdad? Que no deben procurarse, no deben limitar de manera general las libertades, que deben estar acotadas a circunstancias particulares de las comunidades. Deberán quedar, por otra parte, algo muy importante que siempre debe quedar abiertos en los tres ámbitos del gobierno: el acceso a los mecanismos de denuncia y protección de los derechos humanos, frente a cualquier posible limitación y medidas violatorias derivadas de los acuerdos de contingencia. Deberá garantizarse, por otra parte, la transparencia, la debida información, la protección de datos personales, deberá haber un consentimiento informado también, y repito, un acceso a la justicia, y por otra parte, no olvidar la reparación del daño en caso de que este se llegue a dar. Un aspecto, por otra parte, para cerrar, un aspecto que me parece fundamental es la solidaridad social y la responsabilidad social aquí en esta materia. En la medida, me parece, de que exista mayor responsabilidad social, mayor conciencia social, también en esa medida podremos evitar, podemos contener de que no se tengan que establecer mayores restricciones o mayores prohibiciones. Una responsabilidad social con participación de grupos de voluntarios. Aquí es muy importante que las organizaciones no gubernamentales, los sectores unidos por creencias religiosas, por características étnicas,
los agentes comerciales, organizaciones políticas, instituciones educativas también, e instituciones encargadas del cumplimiento de la ley, deberán sumarse a esta responsabilidad social, pero deberán hacerlo de manera organizada también. Tenemos en la Ley General de Protección Civil, prevé qué acciones de los grupos voluntarios deberán estar coordinados dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. También los sectores económicos, debe haber una solidaridad de los sectores económicos, los prestadores de servicios, aquí particularmente un llamado a las instituciones farmacéuticas, ¿verdad? A la industria farmacéutica, de equipamiento y grupos de profesionales que el no lucrar, el no intentar ganar sus mejores beneficios en una circunstancia como esta. Y naturalmente es muy importante la participación individual, la responsabilidad que asumamos en lo particular cada uno de nosotros, cada individuo, en tanto en su entorno familiar como social, se encuentra en riesgo de adquirir esta enfermedad y en esta contingencia nos debiera de unir, nos debe de unir, nos debe hacer mejores personas, nos debe hacer más responsables y más solidarios a todos. Y quiero cerrar con dos frases. Lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de respuesta gubernamental y las políticas públicas de los 3 niveles de gobierno. Y por otra parte también apostarle a consolidar una conciencia y responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y preocupante camino que por el que estamos atravesando, ¿verdad?, de restricciones. Muchas gracias, muy amables. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por sus reflexiones finales, sobre todo esta última. Cedemos el uso de la palabra para concluir esta sesión del día de hoy al doctor Ricardo Zuluaga Gil. Adelante, por favor. Sesión, muy bien. No, solamente una reflexión muy breve para cerrar. Hay un filón que a mí se me ocurre interesante de análisis para los que nos dedicamos al derecho constitucional, que está referido a mirar la manera como la naturaleza de cada estado en lo que tiene que ver con su sistema territorial ha determinado no la extensión de la pandemia. Estamos revisando estadísticas y da la circunstancia de que los 7 países con mayor, dentro de los 10 países con mayor nivel de contagiados en el mundo, hay 7 que tienen amplísimos esquemas de descentralización territorial. Brasil, Alemania, México, España, Italia. Me quedé pensando al ver esas estadísticas si de repente el que exista una sola... Yo soy federalista por convicción, pero si en estas circunstancias el que exista una sola autoridad que imponga criterios pudo haber tenido algún efecto en la propagación de la pandemia. Creo que va a ser otro filón interesante que a posteriori podremos nosotros trabajar. Con eso cerraría mi participación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta reflexión final y pues creo que tenemos que seguir trabajando en la reflexión de este importantísimo tema, en la ponderación de los derechos. Y por parte de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, no nos resta por el día de hoy más que agradecer a todos y a todas el favor de su atención, de su compañía, de esta reunión también extenuante, un poco larga. Trataremos en la siguiente sesión de acortar un poquito más los tiempos, pero creo que a veces es imposible limitar las ideas. Y por ello les hacemos la invitación a nuestra próxima sesión, que será el día 2 de junio, el próximo martes, a las 11 horas, tiempo de la Ciudad de México, en donde abordaremos el tema el derecho al trabajo y en donde tendremos la participación de los integrantes de la Red Internacional de Estudios Constitucionales
Y finalmente nada más comentarles que en próximas horas estaremos emitiendo el enlace para la siguiente sesión para que se puedan inscribir y también nos hagan el favor de compartirlo entre sus colegas, sus contactos, sus alumnos, sus amigos, para que podamos seguir todos construyendo estas reflexiones tan interesantes. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos y escuchamos dentro de 8 días. Cuídense. Un abrazo.